¿Qué tal, Inges? Bienvenidos a esta primera práctica de el curso de circuitos de CA y CD. Nada más vamos a recapitular antes de irnos ya a armar la práctica. Recuerden que lo primero que vamos a tener aquí va a ser un transformador. Ya habíamos explicado cómo funciona el transformador y la forma en la que nosotros lo identificamos en el diagrama eléctrico es la que están viendo en pantalla. Posteriormente a nuestro transformador vamos a tener nuestro puente de diodos. Aquí en el puente de diodos es bien importante que siempre recordemos todos los diodos van a voltear a la derecha. Esto es un error que comúnmente veo en algunos chicos, que algunas veces se equivocan en cómo van los diodos. Entonces recuerden, los diodos siempre van hacia la derecha. Bien, y las conexiones van a ir de la siguiente manera. Aquí llevamos este cable hacia abajo y esto así. Posteriormente, después del puente de diodos, nosotros vamos a tener aquí nuestro capacitor, un capacitor electrolítico, y finalmente tenemos nuestro regulador. Así es que bueno, vamos a detallar un poquito este diagrama para que no quede ninguna duda antes de iniciar la práctica. Entonces, bueno, decíamos, el transformador nos está sirviendo en esta ocasión para disminuir 127 volts de corriente alterna. En mi caso va a ser a 12 volts. Entonces aquí vamos a tener 12 volts de corriente alterna, pero no importa si ustedes tienen un transformador a 24 o a 36 volts, no hay ningún problema. Nótese que aquí tenemos o seguimos teniendo voltaje en corriente alterna. El transformador solamente nos ayudó a disminuir el voltaje, pero no está haciendo ningún cambio a corriente directa. Recuerden que ya el puente de diodos, la función es rectificar y nos va a dar aquí en esta terminal, en este nodo ya nos va a estar dando todas estas curvas positivas que ya explicamos, y en este lado nos va a estar dando todo nuestro negativo. Listo. De aquí, bueno, tenemos el capacitor que dijimos debe de ser por lo menos mayor a 100 microfaradios. Ojo, aquí si yo estoy manejando 12 volts aquí, 12 volts de corriente directa ya, aquí el capacitor debe de tener mayor capacidad en voltaje al voltaje que está recibiendo, porque si no va a explotar. Entonces puede ser 100 microfaradios puede ser por ejemplo a 25 volts en mi caso, y listo, esto no va a explotar. Pero ¿qué sucede si ustedes, por ejemplo aquí, vamos a decir que ustedes van a manejar 24 volts? Suponiendo que aquí de 24 volts de corriente alterna me cambia a 24 volts de corriente directa, y ustedes le ponen un capacitor, por ejemplo 100 microfaradios a 16 volts. Bueno, pues esto seguramente se va a quemar, va a explotar. Entonces, para que tengan mucho cuidado con esto. Entonces decimos aquí, sigo yo teniendo mis 12 volts de corriente directa. Y lo que va a ser mi regulador, vamos a decir, yo voy a ocupar el 7805. El regulador lo que va a hacer prácticamente es recortar la señal para darme en esta terminal mi voltaje positivo de salida, y aquí sigo teniendo mi negativo. Ahora, fíjense muy bien, aquí voy a cambiar de color. Voy a tener mi voltaje de entrada, es mi voltaje de entrada no regulado, ¿de acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, el negativo es común. Y en esta tercera patita voy a tener mi voltaje de salida. Ahí está. Y finalmente, nada más para probar, aquí nosotros vamos a poner un resistor con un diodo emisor de luz, un LED. ¿Sí? Y así vamos a probar nuestra fuente. En el caso de que ustedes quieran poner aquí un voltímetro en lugar de LED, lo pueden hacer. ¿Vale? ¿De cuánto tiene que ser este resistor para proteger a nuestro LED? Bueno, comúnmente ponemos 220 ohms.
Y habiendo dicho esto, nunca pierdan de vista el diagrama. Si tienen alguna duda en las conexiones, siempre volteen a ver su diagrama, siempre. Un consejo que les puedo dar es que electrónica no van a aprender si no ven su diagrama. Entonces yo les voy a apoyar ahorita con el armado de la práctica. Vamos a hacerla poco a poco, paso a paso, pero sí necesito que ustedes estén viendo el diagrama en todo momento. Dicho esto, bueno, pues vamos a continuar con nuestra práctica. Bien, vamos a iniciar con esta práctica y para ello vamos a hablar primeramente de los elementos que vamos a requerir. Les presento a el protoboard. El protoboard es una tablilla en donde nosotros realizamos nuestras prácticas. Esta tablilla, bueno, nos sirve para crear circuitos y posteriormente probarlos. Y aquí, bueno, podemos reutilizarla cuantas veces queramos. Les voy a explicar cómo funciona. En la parte de arriba y en la parte de abajo podrán darse cuenta que tienen dos líneas de color azul y de color rojo. Ellas son líneas de voltaje de referencia y nos ayudan a saber en dónde tenemos nosotros el voltaje positivo y dónde tenemos el negativo. Obviamente son solamente referencias. Si ustedes quieren poner aquí corriente alterna, pues también lo pueden hacer. Pero bien, vamos a explicar cómo funciona. Primeramente, vean este punto que está aquí, este punto de mi línea azul. Aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo nos va a indicar que la continuidad es de manera horizontal, es decir, si yo conecto algo en este punto va a tener continuidad hasta el último punto de mi línea azul. Pero, por ejemplo, si yo quiero conectar esta línea azul, este punto con el punto de abajo, ahí no hay continuidad, no hay circuito. La continuidad en los extremos es de manera horizontal. Este punto rojo tiene continuidad en toda esta línea hasta este otro punto de acá. En la parte de abajo es prácticamente lo mismo. La continuidad es de manera horizontal y no hay continuidad de manera vertical. Ahora bien, en el centro, ¿qué es lo que tenemos? En el centro nosotros tenemos este canal que nos ayuda principalmente cuando nosotros estamos ocupando circuitos integrados o, por ejemplo, barras de LEDs como esta. Nosotros lo que hacemos es colocarla en este canal para que de un lado podamos conectar el positivo y el otro el negativo sin que haya un corto en nuestro circuito. Entonces, básicamente nosotros ocupamos este canalito para hacer ese tipo de conexiones. También, por ejemplo, más adelante vamos a utilizar los relevadores y también estos relevadores los vamos a conectar en este canal. Ahora, de manera vertical tenemos nosotros continuidad en todo lo que son los puntos del centro. Es decir, si pueden ver aquí tenemos una letra J, I, H, G y aquí tenemos F. Todos estos puntos tienen continuidad de manera vertical, pero al llegar a este canal se pierde la continuidad y luego aquí volvemos a tener continuidad de la E a la A o de la A a la E, como lo quieran ver. Todo esto continuidad es de manera vertical, pero no hay continuidad de manera horizontal. Ahora, quiero comentarles algo que llega a suceder. Si por ejemplo ustedes me dicen, quiero que haya continuidad de la A a la J, bueno, lo que tendrían que hacer en ese caso es colocar un jumper o un cable. Aquí yo estoy colocando un jumper. Y listo. ¿Qué es lo que va a hacer este jumper? Miren, yo tengo mi circuito de aquí de A a E. En E, este jumper lo que va a hacer es formarme un puente a la F y de la F me va a dar continuidad hasta la J. Es decir, yo aquí ya tengo continuidad desde la A hasta la J por este jumper. Algunos de ustedes van a tener unos protoboard que aquí a la mitad la línea está discontinua. ¿Qué quiere decir la línea discontinua? Que solamente hay continuidad de este punto a la mitad del protoboard y luego sigue la continuidad de este punto hasta el final. Si ustedes tuvieran ese caso también, eso lo podemos nosotros subsanar poniendo un puente de esta manera. Aquí, por ejemplo, yo estaría teniendo continuidad desde este punto hasta este punto, pero el puente que estoy haciendo con este cable
me está ayudando a seguir teniendo esta continuidad hasta el punto final. Bien, vamos al siguiente elemento. Tenemos nosotros un transformador. Este es el transformador. El transformador, se podrán dar cuenta, en este caso tengo dos cables. Este es mi primario y aquí en el secundario tengo más cables. Como explicamos en la teoría, estos cables son derivaciones de este embobinado secundario. Generalmente, como no podemos darnos cuenta cuál es el primario y el secundario, es por lo siguiente. Aquí, por ejemplo, yo no tengo ninguna nomenclatura, no tengo ningún dato. Aquí me está diciendo que el primario, o esto nos da a entender que el primario del transformador es esto, donde yo no tengo ninguna información. Donde llego a tener la información es aquí al frente y me está diciendo que aquí yo tengo mi devanado secundario. Ahora bien, pueden darse cuenta aquí, Inges, los cables de los extremos para mí es este azul y este amarillo. Me está diciendo que aquí entre estos dos voy a tener el voltaje máximo, que para este transformador son 24 volts. Entonces aquí entre estos dos cables voy a tener 24. Aquí podrán darse cuenta que el cable de en medio es este cable verde, es decir, esta es la derivación central. Si yo tomo un cable azul y un cable verde, este cable azul y el verde me va a dar la mitad del voltaje, o en su defecto el amarillo y el verde también me va a dar la mitad del voltaje. Es decir, nos va a dar, en lugar de 24, nos va a dar 12 volts. Y aquí son derivaciones a un cuarto de la bobina. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el amarillo con el blanco, me estará dando 6 volts en corriente alterna, lo mismo que si yo tomo el azul con el rojo, me estará dando 6 volts en corriente alterna. Bien, también vamos a ver, por ejemplo, es un capacitor. Es importante que vean la información del capacitor. Aquí nos dice que este es a 220 microfaradios y soporta un voltaje de alimentación de 50 volts. Siempre recuerden que el voltaje que nos indica el capacitor debe de ser mayor que el que está recibiendo a la entrada. Si el voltaje que soporta el capacitor es menor, va a explotar. Siempre recuerden esto. Bien. Tenemos también, obviamente, nuestros cables. Yo voy a ocupar jumpers. Los jumpers son bastante útiles para hacer circuitos rápidos. El problema es que ahorita lo van a ver, hay veces que cuando tenemos ya muchas conexiones, como los jumpers no los podemos seccionar, no se pueden hacer más chiquitos, pues a veces se ve un poquito desordenado. Pero la ventaja de los jumpers es que, bueno, pues podemos conectar y desconectar de manera muy, muy rápida. Y también tenemos un puente de diodos. Aquí les voy a presentar el puente de diodos. Este puente de diodos, si se dan cuenta, tiene una patita positiva, una negativa y dos senoides. Estas ondas senoidales me están indicando que aquí es donde voy a conectar la salida de mi transformador, ¿sale? Y aquí voy a tener el positivo y el negativo ya rectificados. Si ustedes no tienen el puente de diodos ya armado, lo podemos armar con diodos de uso general. Aquí tenemos, por ejemplo, un diodo. Recuerden que tenemos el triángulo y una línea recta. La línea recta es esta línea de color gris. Esa es la línea recta que nosotros tenemos en nuestro diagrama eléctrico. Y por último, bueno, vamos a ocupar también un regulador. En mi caso voy a tener este regulador que es el 7805. ¿Sale? Este 7805 me va a ayudar para regular el voltaje, para recortar el voltaje a 5 volts. Y bueno, y también de una vez vamos a platicar acerca de estos diodos emisores de luz o LEDs. De aquí hay algo bien importante. Generalmente yo les llego a decir a muchos de ustedes, nunca se dejen llevar por el tamaño de las patitas. Generalmente ustedes se aprenden el positivo y el negativo porque dicen, no, es que el positivo es el de la patita más larga y la parte más corta es el negativo. Yo les voy a dar un consejo. No se lo graben así. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo graban de esta manera, yo puedo, por ejemplo, cortar las patitas y dejarlas a la misma distancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí se me facilita, ¿no? Por alguna
razón o estética simplemente, puedo dejar las patas a la misma altura y entonces ya no van a poder identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. O incluso puedo hacer que la pata más larga sea la negativa y deje más corta la positiva, y en cuyo caso ustedes se van a equivocar y ya no van a saber por qué está fallando ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Bueno, aquí alcanzan a ver, hay como una banderita grande y hay una banderita chiquita. La banderita chiquita es el positivo y la bandera grande es el negativo. Les voy a mostrar otro LED de color azul. A ver si en este LED también se alcanza a apreciar. Miren, aquí se ve mi bandera grande, este es el negativo, y la bandera chiquita es el positivo. Y de esta forma no hay pues ningún error, ¿no? Al estar viendo cuál es el positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo de nuestros elementos. En el capacitor, bueno, aquí también se me pasó decirles, el capacitor tiene esta línea negra. No siempre es de color negro, hay veces que es de color blanco, color gris, o puede ser otro color, pero siempre nos indica esta franja. Y aquí de hecho nos está diciendo es el negativo. Si se dan cuenta, del otro lado no les dice nada, pero por deducción decimos que es el positivo, ¿sale? Nada más les va a indicar el negativo. Habiendo dicho esto, pues vamos a iniciar. Bien, tenemos nuestro proto. Vamos a iniciar vamos a hacerlo de la manera mucho más sencilla que hay. Vamos a poner nuestro puente de diodos. Conecten el puente de diodos como caiga, ¿eh? No es necesario que ustedes cuenten los puntitos para que les quede exactamente igual a mí. No es necesario. Solamente conéctenlo y conéctenlo como caiga. De aquí les voy a dar consejo. Miren, en la parte de atrás ustedes tienen esta laminilla como de aluminio y hay otros protos que traen otro material, puede ser plástico. Esto obviamente protege la parte posterior de nuestro proto, y generalmente lo que llego a ver en algunos de ustedes es que meten los elementos, los quieren meter hasta el fondo, ¿no? Que no se vean las patitas. Eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es empujar las pistas que tiene el proto y posteriormente lo van a dañar. Entonces aquí no se debe de ver ninguna pancita, se debe de ver todo plano. ¿Sale? ¿Cómo se dan cuenta que ya está conectado? Nada más es al llegue, donde sienten que ya, ahí está, ya llegó y ahí está bien. ¿Vale? Vamos a seguir. De acuerdo al diagrama, vamos a tener lo siguiente. Miren, tenemos aquí el negativo de mi puente de diodos. De ahí voy a conectar un jumper o un cable. Listo, vamos a conectar aquí mi jumper. Y lo voy a conectar a mi referencia negativa. La voy a conectar aquí arriba, miren. ¿Sale? Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? El negativo, o sea, ya la salida de mi puente de diodos, el voltaje ya rectificado, me lo va a dar en esta línea de aquí arriba. ¿Sale? Ya ahí tengo el negativo. Y vamos a poner también ahí mismo el positivo, pero miren, el positivo lo tengo aquí arriba y lo voy a mandar a la referencia positiva. Y se debe de ver así esta conexión. Aquí está, miren, el positivo, mi patita positiva, y lo estoy mandando a la referencia positiva. Y de mi patita negativa lo mando a la referencia negativa. Ojo, aquí les quiero comentar algo. Nada más recuerden, la continuidad de estas líneas al centro es de manera vertical. Entonces, si ustedes hacen esto, porque me llegan a hacer esto, ahí ya no hay continuidad. ¿Por qué? Fíjense muy bien, yo aquí tengo mi puente de diodos en esta línea y en la línea de al lado tengo este cable que estoy pretendiendo mandarlo acá a esta negativa, pero aquí no hay ninguna continuidad, entonces ahí no va a funcionar. Tengo que conectarlo en línea. No importa si lo conectan acá arriba, no importa si lo conectan acá abajo, no importa si lo conectan aquí a un lado, de todas maneras se están cerrando el circuito porque el circuito se conecta o se cierra de manera vertical. Bien, vamos con el siguiente elemento. En su diagrama tienen que sigue el elemento del capacitor. Aquí recuerden, la patita negativa del capacitor la vamos a conectar a negativo y la patita positiva pues a positivo. Y les debe de quedar su circuito así. Vean, patita negativa va a negativo, patita positiva va a positivo. Muy bien, después de esto viene nuestro regulador. Y entonces yo les dije, yo voy a ocupar el regulador 7805. El regulador 7805
tiene estas patitas. Miren, lo voy a poner así de frente para que lo vean. Así. Tiene 3 patitas. La primer patita viéndolo de frente. Ojo, este es el frente. Si lo ponen así es de espaldas. Entonces, así de frente, la patita número 1 es voltaje de entrada. La patita 2 es negativo, que es común. Y la patita 3 es mi voltaje de salida, es decir, mi voltaje ya regulado. Bien, vamos a conectar nuestro regulador. Miren, yo lo voy a poner aquí, pero insisto, no es necesario que lo conecten exactamente igual que yo. Si ustedes lo conectan acá, va a dar lo mismo. Si lo quieren conectar acá, también da lo mismo. Si lo quieren conectar aquí abajo, da lo mismo, como ustedes lo quieran poner. ¿Sale? Por eso es la versatilidad de los protoboard. No es necesario que lo conecten exactamente de una forma. Bien, entonces dijimos, la patita número 1 es nuestro voltaje positivo de entrada. Entonces voy a conectar un jumper de mi patita número 1 y lo voy a mandar al positivo, que es mi voltaje no regulado. Ese es mi voltaje de entrada. Yo voy a tener aquí arriba todo mi voltaje no regulado. Y si se dan cuenta, lo estoy conectando a mi patita número 1 de mi regulador, que es mi voltaje de entrada. Luego, vamos a conectar nuestra patita número 2, que es negativo. Entonces, de aquí, del negativo o mi patita número 2, vamos a sacar un jumper y lo vamos a conectar a negativo. Miren, y debe de quedar así. Entonces, saqué de la patita 1, lo mandé a positivo y de la patita 2 lo mandé a negativo. El negativo dijimos que es común y la patita 1 es voltaje positivo de entrada. Nos falta conectar la patita 3, que es el voltaje ya regulado, el voltaje ya de salida. Entonces vamos a conectar aquí pues nuestra patita número 3. Para ello, miren, voy a poner aquí un jumper en la patita número 3 y lo voy a mandar al positivo de referencia aquí abajo. Miren, aquí yo voy a tener mi voltaje ya regulado y en la parte de arriba voy a tener mi voltaje que aún no está regulado o no regulado. Entonces ahí ya tengo el positivo. Como me hace falta también el negativo, entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Vamos a poner un puente, ¿sale? De negativo a negativo aquí en los extremos, miren. Recuerden que, ay, ya se me rompió aquí una patita de este jumper. Miren, no hay problema, lo vamos a cambiar. Aquí yo tengo mi negativo y lo pongo aquí a negativo. Listo. Miren, aquí lo que estamos haciendo es que el negativo, como es común, ya tengo yo el negativo aquí arriba, toda la línea de arriba y toda la línea de abajo también tiene el mismo negativo, es común, ¿vale? Y ya nada más faltaría conectarle pues nuestro diodo emisor de luz para ver que está funcionando nuestra fuente. Aquí voy a conectar mi diodo emisor de luz, recuerden, tiene una patita positiva y una negativa. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es mi positivo, conectarlo a positivo, el negativo lo voy a poner aquí arriba, ¿sale? ¿Por qué no lo pongo directamente aquí si ya tengo voltaje aquí? Sí, pero si lo hago así, aquí lo que voy a hacer es dañar al LED porque el LED no se alimenta con 5 volts, se alimenta con alrededor de 2, 2.1, 2.2, 2.3 volts. Entonces, si nosotros lo ponemos así directo, lo que va a pasar es que lo vamos a dañar. Entonces, patita positiva a positivo, la negativa la mandamos arriba y únicamente lo que vamos a hacer es poner una resistencia de protección, que en este caso voy a poner una de 220 ohms, miren, aquí pongo mi resistencia de protección y la mando a negativo. Con esto yo ya estoy cerrando el circuito, ¿sí? Y debe de quedarles de esta forma, vean. Tengo el positivo de mi LED y lo cierro con el negativo y mi resistencia, ¿vale? Y básicamente ahí ya tenemos prácticamente finalizada la práctica. Vamos a probarlo y para probarlo, bueno, pues tenemos que conectar nuestro transformador. Aquí lo que voy a hacer, miren, voy a tratar de enfocar un poquito más. Ya es todo. Pero bueno, voy a conectar mi transformador. Miren, voy a conectar aquí mi transformador. ¿Y dónde lo voy a conectar? ¿Dónde va a caer? Bueno, pues mi transformador tiene que caer en las patitas de mi puente de diodos que tienen el símbolo de corriente alterna.
Entonces aquí yo voy a poner una patita de mi transformador, listo. Y la otra patita de mi transformador la voy a mandar a la otra patita que dice alterna, que es esta de aquí. Listo. Yo ya conecté mi transformador. Los otros cables, como son derivaciones, no es necesario que los conectemos. Así es que yo ahorita los voy a hacer simplemente a un lado. Y bien, vamos a conectar esto a nuestro tomacorrientes doméstico. Para todos aquellos chiquitines en casa, esos pequeños ingenieros iguana que nos están siguiendo en el canal, pues traten de hacer esto con la supervisión de un adulto. No lo hagan solos, no quiero que nadie se dañe. Y vamos a conectar, miren, yo aquí tengo mi transformador y voy a conectar mi transformador a la corriente alterna, al tomacorrientes doméstico. Vamos a enfocar esta cámara. Vamos a hacer contacto, como que me está costando hacer el contacto con el tomacorrientes y permítanme tantito, como que hace contacto y luego ya no quiere. Para aquellos que les sucede esto que me está pasando a mí, lo que pueden hacer una opción es ponerle una clavija al transformador. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Aparte de que ya nos evitamos estar batallando. Entonces, bueno, pues vamos a ver que nuestro LED debe de encender y debe de quedar fijo. ¿Por qué? Porque pues nuestra fuente que estamos armando es una fuente fija. Por eso debe de quedar totalmente fijo. Bien, vamos a conectar el transformador y listo. Como pueden darse cuenta, nuestro LED ya está encendiendo y se queda fijo porque obviamente es una fuente de voltaje fijo. La segunda práctica va a ser una fuente de voltaje variable. Ahí, por ejemplo, vamos a poder estar variando el voltaje que nosotros tenemos aquí ya regulado. Entonces, si ustedes tienen un multímetro, pueden medir el voltaje entre estos dos puntos, el negativo y el positivo, y aquí debe de entregarles los 5 volts que nos está entregando nuestro regulador. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Voy a explicarles qué sucede si ustedes me dicen, a ver, pero es que yo no tengo el puente de diodos ya hecho. ¿Qué es lo que puedo hacer si no tengo el puente de diodos ya hecho? Bueno, pero tengo los diodos. Vamos a hacerlo sin el puente de diodos. Vamos a hacerlo fabricando nosotros nuestro propio puente de diodos. Recuerden que les dije, aquí tienen un diodo. Esta línea gris es la línea plana que nosotros tenemos en el diagrama. Entonces vamos a hacer esto. Miren, vamos a hacer nuestro puente de diodos. Ahorita lo vamos a fabricar. Y como pueden darse cuenta en el diagrama tenemos primeramente este diodo que está viendo hacia la derecha. Recuerden que esta línea gris me está indicando mi línea recta. Y después vamos a poner otro diodo que es consecutivo a este. Igual va a voltear hacia la derecha, que es este que estoy poniendo aquí. Listo. Entonces, se dan cuenta, está volteando a la derecha hacia arriba, derecha hacia abajo. Nos faltan los otros dos diodos que necesita nuestro circuito. Y aquí voy a hacer esto. Miren. Entonces, dos que voltean a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y este tercero está volteando, aquí ya lo puse mal, miren. Lo puse al revés, va hacia la derecha. Listo. Va hacia la derecha y va hacia arriba. Miren, estos dos van igual hacia arriba. Y bien, nos hace falta solamente un diodo, que es este de aquí. Listo, lo estoy conectando de esta manera. Y aquí, ingenieros, una vez que nosotros conectemos este último diodo, prácticamente ya habremos fabricado, habremos hecho nuestro puente de diodos sin estar requiriendo un puente de diodos ya hecho. Miren, todos están volteando a la derecha.
derecha hacia abajo, derecha hacia abajo, derecha hacia arriba, derecha hacia arriba. Listo. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, recuerden, este de la derecha es mi positivo. Entonces vamos a conectar el positivo, es este de la derecha, es el positivo. Luego el de la izquierda es mi negativo, es este de aquí, este es mi negativo. Y la corriente alterna va a estar cayendo en estos dos puntos. Entonces aquí es donde voy a conectar yo mi transformador. Vamos a conectarlo de esta manera. Recuerden que algunas veces no entra bien el cable del transformador, así es que tienen que darle unas pequeñas vueltas para que pueda entrar este cable. Listo, ya entró. Y nos hace falta nada más meter este otro cable del transformador a nuestra proto. Parece ser que necesito darle unas vueltecitas también para que pueda entrar. Listo. Y ya podamos probar nuestra fuente con el puente de diodos que ya nosotros fabricamos. Entonces, bueno, vamos a conectar ahora sí nuestro transformador y vemos que está funcionando y está funcionando correctamente. Así es que bueno, ya aprendieron el día de hoy cómo hacerlo con el puente de diodos ya hecho, o la manera de hacerlo cuando ustedes fabrican este puente de diodos utilizando 4 diodos de uso general. Aquí pararíamos la práctica número 1 y vamos a continuar con la práctica número 2.